Buenas noches. En Estados Unidos, hoy, un agente de ICE asesinó a una ciudadana estadounidense en lo que es el nuevo escándalo por las políticas represivas del gobierno de Donald Trump. Es el despliegue federal de estos agentes migratorios en ciudades gobernadas por demócratas. Un oficial de la agencia de migración le disparó y mató a una mujer en Minneapolis. Ella estaba en su camioneta que obstruía el paso de los vehículos de la agencia migratoria. Uno de los agentes se acercó a la puerta del automóvil e intentó abrirla. La mujer trató de echar en reversa y luego avanzó para alejarse. Pero en ese momento, otro agente que estaba cerca del faro del lado del conductor sacó su pistola, apuntó. Disparó al menos 3 veces mientras el vehículo pasaba frente a él. You are fucking criminals! You're fucking criminals! Get my back! Get step back! Okay. Dude, you shot her! I'm trying to help! No! You fucking shot someone in the fucking face! Los agentes también impidieron que un médico civil pudiera acercarse. I go check a pole! No! Back up! Now! I'm a physician! Hey, listen, I understand. We got EMS coming, and I get it. Just give us a second. We have medics on scene. We have our own medics. Where are they? Where are they? How can I relax? You just killed my neighbor! La mujer fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años. Estos hechos provocaron protestas y enfrentamientos entre ciudadanos y los agentes federales. Y también una confrontación entre autoridades locales y federales. El presidente Trump culpó a la víctima y defendió a sus agentes. Su secretaria de seguridad fue todavía más dura. It was an act of domestic terrorism, and a woman attacked them and those surrounding them and attempted to run them over and ram them with her vehicle. An officer of ours acted quickly and defensively shot. La ex candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, criticó la respuesta del gobierno. El gobernador de Minnesota, su compañero de fórmula en las elecciones que perdió contra Trump, reprobó el despliegue de las fuerzas de migración. To Donald Trump and Kristi Noem, you've done enough. Las protestas se extendieron por la noche. El gobierno declaró estado de emergencia. El alcalde de Minneapolis había rechazado la presencia de ICE en su ciudad y hoy que cobró la vida de uno de sus habitantes, mandó un mensaje todavía más contundente. We've dreaded this moment since the early stages of this ICE presence in Minneapolis. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. Shame! Shame! Oh my fucking God! La de hoy es esta operación en alta mar. Temprano nos enteramos que la Unión Americana incautó no uno, sino 2 buques petroleros en aguas del Atlántico Norte y el Caribe con banderas rusas. Están señalados de llevar petróleo de Venezuela y violar las sanciones comerciales que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos. Era la madrugada de este miércoles 7 de enero. El buque petrolero Marinera, antes conocido como Vela 1, se encontraba en aguas del Atlántico frente a costas de Islandia. Un buque de la Guardia Costera de Estados Unidos, el USCGC Munro, se aproxima lentamente, mientras el petrolero de casco oscuro y bandera rusa pintada en la popa navega sin escolta visible. El Marinera reduce velocidad. No hay maniobras evasivas, solo la tensión silenciosa de un barco que sabe que ya no puede huir.
se observa a una decena de elementos de equipo táctico descender de un helicóptero que sobrevuela el buque a baja altura. Continúan con el abordaje. Personal de la Guardia Costera, equipado con chalecos y armas, sube por una escalera. Ahora se sabe que tomaron el puente de mando. Así fue como Estados Unidos incautó hoy al Marinera, un buque que había sido sancionado en 2024 por presuntamente contrabandear carga para una empresa ligada a la organización terrorista Hezbollah. Este fue el final de una larga cacería en alta mar. El barco fue perseguido desde que hace unas semanas intentó acercarse a aguas venezolanas, pero logró evadir a los estadounidenses. Se basa en la jurisdicción de un solo país, por más que sea la potencia dominante en este mundo, en este momento, y que me parece que sería muy grave justificar o avalar simplemente reconociendo la fuerza de los Estados Unidos. También hoy, casi de manera simultánea, pero en aguas internacionales del Mar Caribe, Estados Unidos fue contra otro buque petrolero, el Sofía. La Guardia Costera de Estados Unidos se aproximó lentamente. Desde una lancha rápida, el equipo de abordaje se acercó al casco. Subieron con rapidez, tomaron posiciones clave e informaron a la tripulación que el buque estaba confiscado. Con esto son 4 los buques petroleros incautados por Estados Unidos desde diciembre del 2025, en el marco del bloqueo impuesto al petróleo venezolano. Los otros 2 fueron el Skipper y el Centuris, incautados frente a la costa de Venezuela en diciembre. Bueno, pues parece que estamos ante un claro acto de piratería moderna. Creo que ninguna ley internacional, ningún tratado, ningún acuerdo sustenta estas acciones unilaterales. Y fíjese lo interesante de este trama petrolero, que es lo que en realidad mueve a las potencias, particularmente a Estados Unidos, no solamente el imperio de la violencia, sino pues la ambición petrolera. Según Fluvio Ruiz, contrario a lo que pudiera parecer, la Unión Americana no necesita del petróleo de Venezuela. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en todo el planeta. Produce 13 millones de barriles diariamente, mientras que la producción de Venezuela apenas llega a 1 millón al día, a veces menos que eso. México, por ejemplo, produce 1.5 millones de barriles cada día. De su 1 millón de barriles, Venezuela exporta el 90% a ¿sabe quién? A China, que es lo que no le gusta a Estados Unidos. El resto lo usa Venezuela para su consumo y surte una parte pequeña a países como Cuba, tal como lo hemos estado viendo y documentando en estos días. Además, explica que lo que no quiere Trump es que China y Cuba se surtan precisamente de esa fuente venezolana que hoy ya está en manos de los Estados Unidos. Mientras tanto, la empresa estatal Petróleos de Venezuela informó que ya mantiene negociaciones con la Unión Americana para concretar la venta, y así lo dicen, de volúmenes de petróleo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países. En un comunicado expresaron que este proceso está basado en una transacción estrictamente comercial con el nuevo orden impuesto por Donald Trump. Tras el anuncio de estas negociaciones, el presidente de la Unión Americana escribió en su cuenta de Truth Social que le informaron que Venezuela va a comprar única y exclusivamente, ¿qué cree? Productos fabricados en la Unión Americana con el dinero que reciban del nuevo acuerdo petrolero. Según Trump, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su socio principal. El secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, detalló los siguientes pasos para Venezuela y son básicamente 3: estabilización, recuperación y transición. No me pregunte de democracia, no me pregunte de justicia, no me pregunte de una vida más justa para los venezolanos. No, pregúnteme de los negocios y escuche los detalles en voz del secretario de Estado. Step 1 is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. The second phase will be a phase that we call recovery.
and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Y en medio de todo esto también habían crecido las tensiones entre Trump y el presidente de Colombia. ¿Usted se acuerda? Gustavo Petro, al que le mandó a decir que se cuidara el trasero. Así se lo dijo Donald Trump en la conferencia en la que dio los detalles del secuestro a Nicolás Maduro. Bueno, hoy las cosas cambiaron entre Estados Unidos y Colombia. Trump informó en sus redes sociales que fue un gran honor hablar con Petro, que le explicó sobre la situación de las drogas en Colombia y los otros desacuerdos que han tenido, que espera una reunión entre ambos en el futuro próximo. Vamos a ver una foto de la mano Petro y Trump, que por cierto, el colombiano tenía programado para más tarde dar un discurso duro, fuerte, por las amenazas de Trump, pero después de la llamada, todo cambió. Hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro. Trump, después del debate en redes, tuvo otra versión. Y esa versión apaciguó los ánimos. El Financial Times publicó que México superó a Venezuela como el principal proveedor de petróleo a Cuba. Hoy temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se envíe más del necesario. No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba. Con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se volvió un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado. ¿Vive usted en el Estado de México, en Querétaro, en Hidalgo, en la Ciudad de México? Bueno, pues prepárese porque esta semana iniciaron los trabajos de rehabilitación del periférico norte del Valle de México. Las obras, aunque necesarias, van a incrementar el caos en esta zona. No, pues de por sí el tráfico está pesado. Imagínese ahorita con eso. La verdad es que también se agradece que por fin después de tantos años hagan la repavimentación del periférico. El lunes inició la reconstrucción integral del Periférico Norte, una de las vialidades más transitadas de la zona metropolitana. El principal objetivo es tapar los baches. Estamos en Periférico Norte, justo a la altura de Cuatro Caminos, en los límites entre la ciudad y el Estado de México. Y estos son parte de los trabajos de reencarpetamiento que comenzaron justamente esta semana y que se tiene planeado concluir hasta el 30 de abril. Pues mira, vamos empezando y así se está poniendo ya el tránsito. La verdad es que esto va hasta el 30 de abril. Tentativamente es lo que dicen las autoridades, pero pues yo creo que se va a prolongar porque van muy lentos. Los trabajos se extenderán desde el Toreo hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán, de ida y vuelta en 2 carriles centrales y 2 laterales, abarcando una superficie de 108 kilómetros. Mientras dejen bien, no tenemos problema, pero pues si nada más están haciendo el tráfico para no arreglar, pues ahí sí. Aunque la obra se ubica en la zona del Toreo, en dirección al Estado de México, hoy en un recorrido de Imagen Noticias de la noche, se constató que el caos vial abarca al menos 7.5 kilómetros desde el bosque de Chapultepec. Ayer me tocó demasiado, me tardé como 3 horas en pasar de ahí del viaducto a pasar el Toreo. Para quienes van de Toreo hacia Tepotzotlán, la opción es desviarse por Avenida Ingenieros Militares, seguir por Rodolfo Gaona y tomar la lateral de Río San Joaquín y reincorporarse a Periférico. Sin embargo, hoy la lateral para tomar Avenida Ingenieros Militares estaba bloqueada debido a obras para reparar una fuga de agua. Ahorita está hasta eso pues sí medio tranquilón, pero esperen que llegue el lunes a ver cómo se pone, ¿no? Para que regresen todos a la escuela y se va a poner más pesado.
Exacto, espérese al lunes a ver cómo se pone cuando ya todos estén de vuelta a la escuela y las horas pico se prolonguen. El gobierno mexiquense va a destinar 1.265 millones de pesos a la obra. Además del reencarpetamiento, van a renovar estructuras, alumbrado público y balizamiento en Periférico Norte. Un grupo de delincuentes salió a asaltar en Nicolás Romero, en ese mismo peligroso Estado de México, pero no se esperaron a que su víctima hiciera lo posible para defenderse. Reaccionaron y luego, mire cómo regresaron al lugar del delito. A las 22:21 de la noche de ayer, un peatón caminaba por una calle del municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México. En la esquina ya lo esperaba un hombre para asaltarlo. El ladrón se acerca, amenaza y golpea a su víctima, mientras su cómplice aguarda en la esquina a bordo de una motocicleta para emprender el escape. Forcejean y se lanzan puñetazos. La víctima intenta quitarle el arma al ladrón. Un motociclista se acerca. Su cómplice ve desde lejos, mientras un automovilista se acerca para ayudar. Eso espanta al ladrón. La víctima desarma al delincuente, quien huye con su cómplice en la moto. El motociclista se acerca a ellos y los ladrones escapan. Una hora después del asalto fallido, los ladrones regresan al lugar para buscar el arma que les quitó la víctima, pero no encuentran nada y mejor se van. Consultamos con la Fiscalía del Estado de México si esta persona ya presentó una denuncia o si entregó el arma a las autoridades. Se las quitó para poder sobrevivir. No contestaron. Hasta esta noche nos dijeron que no se presentó una denuncia, por lo que iniciaron una investigación de oficio. Con ayuda de vecinos, un padre detuvo al presunto violador de su hija en el sótano de un condominio en la Colonia del Valle, también en la Ciudad de México. De acuerdo con la policía, Oscar presuntamente agredió sexualmente a una mujer de 24 años. El padre de la joven se dio cuenta y llamó a la policía. Antes de que llegaran los oficiales, vecinos y familiares de la víctima retuvieron a golpes a este presunto agresor en un sótano del mismo edificio y la policía lo arrestó al llegar al condominio. Hoy el edificio amaneció resguardado por un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vecinos negaron haberse enterado de lo sucedido, pero pues el presunto agresor de 30 años se presenta en redes sociales como cofundador y presidente de una consultora política y empresarial. Hace 9 años ganó el primer lugar del torneo de tenis de la Universidad Iberoamericana y en sus redes sociales presume viajes, salidas con amigos y hoy está señalado de violación. El periodista Ignacio Gómez Villaseñor denunció un presunto hackeo masivo en la UNAM. Aseguró que los datos personales y correo y contraseñas de estudiantes, académicos y trabajadores están siendo vendidos en Internet, en foros del Internet profundo y en el mercado negro. Según el comunicador, no solo hay casi 300,000 datos hackeados, sino que también fueron filtrados otros escándalos como denuncias dentro de la institución que fueron, según él, encubiertas. ¿Qué dice la Universidad Nacional Autónoma de México al respecto? Que durante el periodo vacacional, efectivamente, se detectó un hackeo, pero en solo 5 de los más de 100,000 sistemas informáticos universitarios. 5 apenas. Y que tras un primer análisis técnico se confirmó que no hay indicios de la extracción de la información de los datos personales de alumnos, personal académico y administrativo, tal como lo decía el comunicador, y que en cambio están seguras las informaciones resguardadas por la UNAM. La Secretaría de Educación Pública presentó el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato para este 2026. Es un objetivo muy ambicioso. Se trata de ampliar los espacios para que 95,000 estudiantes puedan ir a estudiar preparatoria.
Se hará una inversión de 4,000 millones de pesos en la creación de 20 planteles, 52 ampliaciones y la construcción de 130 ciberbachilleratos. Esto para que los estudiantes puedan estudiar cerca de sus hogares. Y hacemos responsables a las autoridades. Así amaneció hoy el refugio franciscano en Coajimalpa. ¿A dónde se fueron? ¿Y cuántos son? Vamos a exigir, ¿sí?, que esos animales de alguna u otra manera se nos demuestre las condiciones en que fueron sacados y en que llegan a los lugares donde supuestamente los van a llevar. Perros y gatos con dermatitis severa, problemas ortopédicos, lesiones avanzadas, dolor no tratado, tumores, secuelas neurológicas y medicados con farmacéuticos caducados, es como la Fiscalía de la Ciudad de México describió las condiciones en las que se encontraron a los animales que estaban bajo el resguardo del refugio franciscano. El gobierno de la ciudad ha decidido rescatar a todos los animales que se encuentran en este refugio. Hoy, la Fiscalía Capitalina cumplimentó una orden judicial para el cateo y aseguramiento del inmueble en la carretera México-Toluca. Este lugar fue por décadas el hogar de cientos de animales que, según las autoridades, sufrían hacinamiento y vivían en condiciones de abandono. Los animales llegan en su mayoría en condiciones de maltrato, porque la gente así los abandona. Y bueno, si bien les va, porque algunos nos los dejan a pie de carretera, muy maltratados. Entonces ya entran en una situación de grave maltrato, eso sí lo reconozco, pero aquí adentro lo único que se les da es amor y rehabilitación. Son más de 800 animales que a partir de hoy están bajo el resguardo de autoridades capitalinas. Fueron trasladados a un espacio en el Ajusco y serán distribuidos en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, centros de atención especializada y refugios. Para quienes por años fueron los cuidadores de estos animales, todo se trata de un plan para despojarlos del inmueble, desalojar a los seres sintientes y poder ocupar el terreno con fines comerciales. Me queda claro que hay una terrible corrupción atrás de todo esto, desde hace ya mucho tiempo. Por un juicio civil, los franciscanos fueron desalojados el 11 de diciembre. Desde entonces, la Fundación Antonio Hagenbeck se hizo cargo de perros y gatos. El 24 de diciembre, un juez ordenó la restitución al refugio franciscano. Hoy se debía haber cumplido la orden judicial, pero llegó el resguardo de la Fiscalía y más de 700 animales quedaron en medio de un conflicto legal. Ya los han sacado incluso en camiones de basura. Camiones de basura, kennels, una sobre otra, apiladas sin estar amarradas, en total inseguridad, porque para ellos esos son basura, los perros. En realidad lo que les importa es este terreno y ya sacarnos y por supuesto limpiar su nombre y salir diciendo que son los buenos de la historia. El refugio franciscano ocupaba este predio que le había sido otorgado por su dueño, Antonio Hagenbeck, fundador de la organización que lleva su apellido. Pero a finales del año pasado, la Fundación Hagenbeck habría ganado una demanda para recuperar el terreno y tomar el control del albergue. Desde entonces, señalaron al refugio de maltrato animal por las condiciones en que encontraron a casi 1,000 perros y gatos. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el regalazo, el premio de consolación para Alejandro Gertz Manero, finalmente se concretó. Él fue, como usted recuerda, fiscal general de la República y no va a ser embajador de Alemania como se había rumorado, no, va a ser embajador de México ante la Gran Bretaña. Regalazo. Explicó que solo falta que el Senado de la República avale el nombramiento, pero pues es prácticamente un hecho. David. Cualquier plan y proyecto que México tenga en el sector energético tiene que cambiar radicalmente, porque hubo un borrón y cuenta nueva con la caída de Nicolás Maduro.
Hoy vimos a los gobiernos de Venezuela y de los Estados Unidos llegando a acuerdos para que Estados Unidos le compre petróleo, ese que tenían embargado, a los venezolanos, y los venezolanos comprometiéndose no solo a venderles el petróleo, sino además a comprar solo productos estadounidenses. Para México esto implica una reflexión total. Cambiar de lo que se pensaba hacer a buscar una manera de ser más atractivos, más interesantes, si se quiere traer inversión al sector energético, como lo plantea el plan energético de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y más allá, entender que creció la competencia. Échame la cámara. Espero, Nacho, que te unas conmigo a la felicitación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por segundo año consecutivo imponen récords de puntualidad, y eso que el aeropuerto es un desastre. Gracias, David. Y en pleno Día de Reyes, un menor de 14 años, identificado como Gabriel Alonso, fue víctima colateral de un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Nombre de Dios, en Durango. Nombre de Dios, imagínense lo paradójico, lo cruel de las coincidencias en esta historia. Según colegas locales, los agresores viajaban en una camioneta cuando dispararon contra 2 unidades de la Guardia Nacional que transitaban por la carretera. Una familia que se había detenido por una falla mecánica en su coche quedó atrapada entre el fuego cruzado. Además de Gabriel, otro agente de 28 años, identificado como Juan Ramírez Galindo, también murió. Nuestro más sentido pésame. Que descansen en paz. La Fiscalía General de la República ya está investigando este asunto. Más noticias. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el delito de cohecho contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, luego de ser denunciada por usar un collar de más de 200,000 pesos. La fiscal regional de la zona sur de Veracruz, Carla Díaz Hermosilla, que acusó al periodista Rafael León de terrorismo, fue destituida de su cargo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el pago de la pensión alimenticia... Y sobre el asesinato de Roberto Hernández, el motociclista que fue arrastrado por un automovilista en la alcaldía Iztapalapa, bueno, hoy la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, dijo que ya hay avances en la investigación y que tienen en el radar ya al posible responsable, por lo que buscarán obtener una orden de aprehensión. Gracias por elegirnos. Hasta mañana.